Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo webinar. En esta oportunidad vamos a tener el tema siguiente a tratar, el cual es el siguiente: liderazgo e inteligencia emocional en recursos humanos. Para este webinar vamos a contar con la presencia de Daniela Muñoz. Daniela es una profesional experta en todo lo involucrado en el área de talento humano y apasionada por el desarrollo, potenciación y reinvención del ser humano. Cuenta con diversas especializaciones en Estados Unidos por la Universidad de Webster en la carrera de Psicología y una maestría en Counseling Psychology. Con más de 8 años de experiencia liderando áreas de recursos humanos, hoy tenemos a Daniela Muñoz, que nos expondrá más que todo sobre el tema de inteligencia emocional y ver cómo esto lo empleamos ya en el área de recursos humanos. Asimismo, antes de comenzar con la exposición, quiero agradecer al Grupo Verona por retransmitir este webinar y darnos la oportunidad de poder llegar a más personas cada vez que lanzamos un webinar. Así que, sin más, en esta oportunidad yo presento a Daniela Muñoz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, casi buenas noches con todos. Estoy muy agradecida de estar aquí, encantada de estar en este espacio. Santiago, muchas gracias a ti y a la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional. No, a ti, Daniela, por aceptar la invitación y cuéntale al público desde dónde te estás conectando tú, por ejemplo. Estoy en Quito, Ecuador. Quito Ecuador es nuestro expositor el día de hoy. Te contaré que también nuestro público es bien variado, se conectan desde distintas partes, en este caso del continente. Así que, si tú nos estás viendo en este momento, cuéntanos desde qué país nos ves. Excelente. ¿Ya? Ahora, indicarle también al público que pueden dejar sus comentarios. En este caso les va a aparecer un banner en la parte de abajo para invitarlos a que, como bien le decía, puedan dejarnos desde dónde nos ve y también sus preguntas del tema. Ahora, Daniela, ¿te parece bien si compartimos tus diapositivas? Por supuesto. Correcto. A ver si me comentan que están viendo mi pantalla. A ver. Vamos a revisarlo. Sí, ya la veo. Amplíalo, por favor. Ahí está. Correcto. Ya tenemos tu presentación en línea, Daniela. Comencemos. Comenzamos, entonces arrancamos esta tarde-noche con este tema tan interesante que es liderazgo e inteligencia emocional en recursos humanos. Tengo algunos temas que exponer el día de hoy y compartirles y estoy segura que les aportará muchísimo. Vamos a empezar con el marco conceptual, vamos a entender bien lo que implica el liderazgo, la inteligencia emocional, vamos a hacerle un poquito más interactivo también a este espacio y les voy a hacer esa pregunta que es un poquito común, que se la he escuchado varias veces, de si un líder nace o se hace. También vamos a hablar sobre autoridad y liderazgo, la importancia de la combinación de los dos. También vamos a un poquito adentrarnos al tema de la autoridad y las competencias y fortalezas que se consideran debe tener una persona con carácter de líder y que maneja de manera efectiva a la inteligencia emocional. Y finalmente, ya en la práctica como coach organizacional, ejecutiva y recursos humanos, el acompañamiento a los líderes ejecutivos, a los gerentes, que se les ha brindado este espacio, este acompañamiento, como les digo, para que crezcan y se desarrollen como líderes y qué tipo de, digamos, destrezas y competencias son obligatorias al momento de este desarrollo. Bueno, y te pregunto, Santiago, si me puedes ayudar y la gente que está atenta, ¿qué es lo que ustedes ven como liderazgo? ¿Qué se contempla dentro de lo que es el liderazgo? Ok, bueno, yo podría decir que liderazgo, en mi entero concepto, viene a ser la persona que en un equipo de trabajo influencia, ayuda, ¿no? Promueve en sí el desarrollo de las habilidades del grupo, ¿no? Motiva también. Yo Perfecto. podría, o sea, si me preguntas en este contexto de equipo de trabajo y en el centro de trabajo como tal, yo diría que sería eso. Excelente, muchísimas gracias por tu criterio. Y en realidad sí, bueno, son un conjunto de destrezas que ya mencionaste algunas de ellas y vamos a detallarlas a continuación. Pero eso sí es importantísimo que tenga una alta capacidad, y lo mencionaste, de influencia,
de inspirar, de movilizar a la gente, de motivar, y no solamente en el ámbito profesional, sino en diferentes sectores, en diferentes espacios. También tiene esta capacidad de orientar y no solamente dar órdenes. Y también mencionaste lo siguiente, que el líder, además de estar encabezando un grupo de personas, también las moldea, las forma, las desarrolla, las hace crecer y es capaz de tomar decisiones adecuadas, correctas, efectivas. Excelente. Y la inteligencia emocional, allí, bueno, hemos escuchado hablar de este concepto ya por mucho tiempo y se lo maneja mucho en las organizaciones, porque los líderes en realidad deberían manejarlo de una manera, digamos, dotada, adiestrada, y para entender bien qué implica esto es el manejo efectivo de las emociones, tener un nivel de capacidad para adaptarse, para ser flexible ante cualquier situación, ante cualquier escenario, tener ese don de entender las emociones propias, las internas y también la de los demás, y también saber aplicar estos sentimientos, estas emociones de manera adecuada. Entonces ahí viene este tema importantísimo que se lo estudia muchísimo en el coaching y en la terapia, que realmente no es la situación, es la emoción que se le entrega a la circunstancia, que se le aplica a una situación. Entonces nosotros tenemos el poder de manejar las emociones y realmente las situaciones no son quienes nos gobiernan, sino nuestras emociones, nuestros sentimientos. No sé si hay alguna pregunta ahí, Santiago. No, de momento yo estoy atento a lo que tú me dices, no tengo ninguna pregunta. El público más que nada ahorita se encuentra en los comentarios saludando, aún no hay preguntas. Perfecto, muy bien. Estoy atenta entonces, me interrumpes nomás. Listo. Y les había comentado que sí vamos a ser un poquito más dinámicos en esta facilitación, en esta información. Y les pregunto, y te pregunto a ti, Santiago, este interrogante que también es usual. ¿Qué piensas tú? ¿Que un líder se nace? ¿Un líder nace o se hace? En un webinar quizás pasado también lo tocamos esta pregunta tal cual. Yo pienso que un líder se hace. Yo no diría que un líder nace, ¿no? Un líder se hace porque también un líder ha recibido quizás una mentoría o apoyo de otro líder que lo ha llevado él también a desarrollar esas habilidades y lo ha jalado que también pueda promover a su equipo de trabajo, a su familia, a su círculo de amigos, etc. Así que yo pensaría que un líder se hace. Ok, perfecto. Bueno, en teoría hay muchos estudios de estas dos posibilidades. Ya, entonces tenemos muchos teóricos, filósofos, psicólogos que realmente favorecen a la idea de que un líder nace, y otros también está dividida esta opinión, estos criterios de que un líder se puede formar en el tiempo. Entonces yo sí pongo sobre la mesa estas dos posibilidades porque sí he visto la posibilidad y se han encontrado que hay pequeños, hay infantes que desde muy chiquitos ya muestran destrezas, fortalezas humanas como líderes, y son aquellos que se los ven en los parlamentos de la ONU, en el equipo de fútbol liderando, siendo presidentes del curso, del grado. Ah, Entonces, correcto. Sí. exactamente, ya nacen, ya o están ya particularmente demostrando que tienen esas fortalezas humanas para llegar a ser esa figura de liderazgo. Sin embargo, también hay esa posibilidad, esa cuestión que se habla de lo que tú dijiste, que los líderes se van formando, se van desarrollando, dependiendo de cómo reconocen que tienen que adquirir ciertas fortalezas, ciertas competencias técnicas, y que también son inspirados por alguna figura familiar, como el padre o la madre, que ha logrado llegar a ser, ha llegado a adquirir ese perfil de influencia, o quizás en el ámbito académico ven a un profesor que admiran en el trabajo también, y eso les inspira a crecer y a formarse como líderes. La crianza también, si los padres impulsan el autoestima, la creencia en sí mismos, para poder llegar a concretarse como líderes, también es algo que les impulsa a crecer y progresar como un líder.
toma retos, los retos que se incluyen en la vida, las oportunidades que se presentan, las situaciones críticas, adversas o favorecedoras en la vida que nos hacen entender que quizás nuestro llamado es ser un líder. ¿Okay? Entonces, Correcto. dos posibilidades sobre la mesa y hay mucho soporte, sustento para esos dos criterios. Y Hay yo que estoy... preguntarle al público qué opina, ¿no? ¿Qué opina el público? ¿Un líder Opinen, se hace opinen, por favor. o nace? Tenemos una pregunta aquí Sí, en los comentarios, la pongo en vivo, yo te la voy a dictar, no te preocupes, perfecto. ¿ya? Juan Carlos Espinel Salazar nos dice, hay personas que tienen el potencial para ser líderes, pero no tienen un modelo a seguir. ¿Cómo pueden explotar ese potencial? Saludos. Ah, qué bonita pregunta. Quieren ser líderes, desean ser líderes y sería interesante que esa persona no únicamente espere tener a una figura de inspiración, sino quizás buscar los recursos de acompañamiento para poder explotar esas fortalezas o cualidades latentes que se supone que un ser humano tiene para explorar y repotenciar y llegar a ser ese líder. En la terapia, en el coaching, que se maneja el tema del acompañamiento para poder formar líderes, que existe esa metodología, pues hay fórmulas que se pueden implementar, hay herramientas, metodología que se puede implantar en un ser humano cuando tiene el deseo de crecer. Entonces, y lo que indica también el leadership coaching es que tenemos todas las capacidades latentes, sino que en el transcurso de la vida se van ampliando algunas por las situaciones que uno tiene que atravesar y otras se quedan dormidas. Entonces, no sé si con eso yo respondo a la pregunta, Juan Carlos. Yo pienso que sí. Tenemos otro comentario. Ok. Joel Marín dice lo siguiente. Creo que ambos se pueden hacer como un líder nato y a otros desarrollan eso, como lo decía, gracias a un mentor, por su propia búsqueda, ¿no? O sea, él tiene esa opinión de los dos, piensa de los dos, cualquiera puede ser. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Encontrar esa persona que le pueda acompañar a formarse, a crecer, a desarrollarse como líder y obviamente también la posibilidad de tener un niño que desde muy pequeño tiene esos rasgos de liderazgo que va demostrando en diferentes situaciones de su vida. Claro. Y también creo que recordar que nuestras habilidades en sí siempre van a poder tener un techo, ¿no? Hasta dónde llegar. Pero para poder seguir superándonos, pienso que tener a un mentor al lado, alguien que ya vivió experiencias nuevas, puede ayudarnos a hacer romper ese techo y seguir creciendo. Exactamente. El cielo puede ser el límite. Total. Así es. Muy bien, continúo entonces. Sí, por favor. Es importante incluir sobre la mesa al concepto de autoridad y liderazgo, entender bien esos dos criterios. Autoridad es asignar un poder a una persona, dándole un cargo de importancia. Se le da, se le otorga el mando, el control de un grupo colegiado, una institución, puede ser una empresa. Y en muchas ocasiones la autoridad se impone. Vamos a dejar esos conceptos ahí por un momento porque a medida que vamos progresando, vamos a ver cómo complementa estas ideas que estamos presentando en este espacio. Y tenemos también esto de jefe versus líder, es un tema de debate común. Y bueno, sabemos que ciertos jefes llegan a ser líderes, pero no comúnmente es lo usual que un jefe sea un líder, pero un líder sí puede llegar a tener una posición de autoridad, de jefatura. Entonces vamos a ver con lo que comúnmente se refleja como la diferencia, la comparación entre un jefe y un líder. Entonces, Ok. un jefe dirige a un departamento, tiene la autoridad para hacerlo, pero el líder en sí solamente no lo guía, sino también, digamos, no lo dirige, lo orienta, lo guía, lo acompaña, se involucra. El jefe, como había mencionado, se le otorga la autoridad para el mando, para el control, para utilizar este poder, digamos. En cambio, el líder lo que necesita y lo que hace es crear confianza. La confianza porque él se involucra, la confianza para poder
movilizar al equipo y lograr los objetivos. ¿Ok? Entonces, solo a razón de decir que el jefe tiene autoridad, entonces esto inspira respeto. En cambio, el líder no solo eso logra, sino también genera entusiasmo, inspira, motiva a su gente. Los jefes usualmente, no digo que sea la regla, no voy a generalizar, pero muchos buscan responsables de los problemas y señalan quién está causando el inconveniente. Correcto. Hay que preguntarle al público si es Sí, que son personal dependiente. ¿Sus jefes son líderes o no lo son? Opinen en los comentarios. sí, podrían opinar. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Santiago. Los líderes lo que hacen es buscar soluciones a los problemas. Y es Claro. importante indicar que los líderes usualmente no solamente acompañan los logros y las victorias de un equipo de trabajo, sino también están allí compartiendo los errores, los fracasos, las frustraciones. Ese es un líder. Un jefe señala y llama la Exacto. atención, ¿ok? En cambio, un líder, bueno, entiende que la persona que cometió el error es un ser humano y que debe aprender, y todos aprenden y nos involucramos en encontrar la causa raíz y manejar la solución, solventar este problema y estar conscientes de que a medida que uno va aprendiendo, ya no comete los mismos errores, pero depende muchísimo del liderazgo de esa persona que está encabezando el equipo. Y dime, Daniela, justamente en este momento, cuando ponemos el ejemplo, viene un trabajador, comete un error, ¿y qué hace su jefe directo, no? Puede optar por dos opciones. O lo reprime ante el público, o sea, ante los compañeros, diciéndole por qué hiciste esto, que eres tal por cual, etc. Cosas que pueden pasar en la calentura del momento porque puede haber causado perjuicio a la empresa, ¿no? O en su defecto, hacerlo en privado, pero no así como reprimenda, sino más como consejo, oye, no lo vuelvas a hacer. Creo que eso también tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de lo que vamos a tratar el día de hoy, que pienso, dime si Totalmente. me equivoco, que trata de, ante una situación, primero respira, piensa en el mejor escenario y recién actúa, ¿correcto? Sí, te me estás adelantando con el material que tengo, pero es así porque en realidad el feedback se tiene que manejar de manera receptiva, pero también tienes que, como líder, administrarlo de manera adecuada. Jamás, o sea, esto del oprobio, esto de hacer quedar mal frente a la gente, realmente es lamentable y eso no hace un líder. Lamentablemente, desafortunadamente, algunos jefes que se conocen sí lo aplican de esa manera. Ujú. Correcto. Acá también vemos que un jefe da órdenes, te dice lo que tienes que hacer. En cambio, a veces en ciertas circunstancias el líder tiene preguntas y no tiene la solución para todo. Y en vez de estar diciendo a los demás que busquen cómo solventar cosas, él pide ayuda y busca a esas personas que quizás de manera superior, de manera experimental, tienen mucho que aportarle y son humildes y acuden a estas personas para que les impartan aprendizaje y les nutran. Entonces, este tema de la humildad también es súper importante al momento de ser líder. Eh, También un jefe lo que hace es muestra un camino, tú tienes que dirigirte para allá y allí tú verás. No digo que todos los jefes sean así, pero en cambio el líder recorre contigo el camino y sabe identificar quiénes tienen esa potencialidad para crecer y te acompaña y te hace crecer y te hace desarrollar y te impulsa. Entonces ahí están las diferencias entre lo que es un jefe y lo que es un líder. ¿Okay? Es importante Dani- reconocer eso. Daniela, antes de pasar al siguiente slide, tengo una pregunta Dime. del público. Wendy Sosa nos dice lo siguiente. ¿Cuál sería una propuesta de un proceso de poder ayudar a un jefe convertirse en un líder? Una propuesta. La propuesta, y vamos a ver todo eso, se me están adelantando un poquito, porque yo he acompañado a líderes gerenciales, ejecutivos, a recorrer ese camino. Y la propuesta es una metodología en donde se emplea el reconocimiento de esas destrezas humanas. Y ya vamos a ampliar un poquito eso, pero para responder a Wendy,
Me parece una pregunta sensacional. Hay una metodología específica que ya les voy a brindar una idea para que tengan un poquito claro qué es lo que se hace en la práctica al momento de acudir a un coach, a un mentor, para que se le proporcionen las herramientas y poder desarrollarse y crecer y formarse como ese líder que la empresa espera en un gerente que se convierta en. Correcto. Muy bien, entonces había dicho que por favor nos quedemos en stand-by con el tema de autoridad. Entonces, una fórmula interesantísima y realmente que es bastante efectiva es el liderazgo con autoridad. Y vamos a entender etimológicamente qué significa autoridad. Y viene del vocablo autor. Entonces, autor es una persona que crea algo, que crea una actividad. Es una persona que hace crecer al trabajo, a la gente, a lo que maneja, a lo que administra y hace que prospere. Entonces, esta fórmula de entender lo que es ser una autoridad y también ejercer el liderazgo es una fórmula que realmente aporta y es ideal al momento de ser líder en una organización, por ejemplo. Y la autoridad en sí confiere dirección, protección y orden, y por eso les puse esta fotito ahí, esta imagen en donde ven los paraguas negros genéricos y el otro que está alzando más arriba, dando más esfuerzo para proteger a su gente. Entonces ahí está el liderazgo con autoridad, el que confiere la protección, el cuidado y que en realidad, además de cuidar, hace que la gente vaya creciendo y formándose. Y a continuación tenemos también esta fórmula, cuando ya uno adquiere la autoridad, el liderazgo y sabe manejar sus emociones, tenemos un líder óptimo, un líder ideal, ¿ya? Y en la práctica, los factores clave que un líder debe tener, especialmente en la organización, en un equipo de trabajo, en un proyecto, la comunicación efectiva y asertiva es fundamental. ¿Y qué implica esto? ¿Cuál es la comunicación efectiva? Es hacerse entender y por eso es importante que el líder sea versátil y entienda a su público y sepa qué lenguaje manejar. Y la asertividad es nunca quedarse callado, siempre hacerse escuchar, obviamente de la manera más diplomática y respetuosa posible, pero hacerlo con firmeza, con claridad. Entonces, este factor es importante al momento de ser un liderazgo con inteligencia emocional, de ser un líder con inteligencia emocional. De escucha activa y con compromiso. Es clave, ¿sí? Porque muchos de nosotros, cuando estamos en medio de un debate, nuestro interlocutor nos está acusando de alguna cosa, está dando su opinión y nosotros, en vez de realmente de manera genuina escucharlo, lo que hacemos es ya pensar que vamos a responder. Entonces, eso no es realmente escuchar. Entonces, la escucha activa y con compromiso es estar ahí en el aquí y ahora, dándole escucha auténtica a nuestro interlocutor. Y finalmente, la coherencia y el ejemplo. Si uno promulga algo, si uno pide algo, tiene que ser con consonancia. Que tú realmente no solo sean palabras, sino lo hayas practicado, lo hayas realizado, lo hayas hecho, con ejemplo. ¿Ok? Y lo último que es algo que se ha comprobado que es fundamental y quiero que se lo lleven. El líder tiene que manejar la serenidad. Usualmente la gente que está en puestos de liderazgo enfrenta a diario problemas, circunstancias adversas sumamente fuertes, especialmente ahora con la coyuntura pandémica hemos tenido que vivir muchos cambios, muchos ajustes, temas de crisis. Y lo que nos ha faltado es un poquito de serenidad para, como dicen los americanos, hacer un step to the side, es decir, dar un paso al costado, respirar como tú ya lo mencionaste y te me adelantaste, analizar la situación, tranquilizarse, ¿sí? Y ocuparse de cómo solventar esto, ¿ya? Y en vez de preocuparse, de estresarse, de estarse alarmando, porque en el momento en que nosotros analizamos las cosas
de manera centrada y focalizada, sin lugar a dudas, las decisiones que tomemos van a ser más concretas, van a ser efectivas, van a dar buenos resultados, en vez de hacer lo contrario. Y de ahí tengo una formulita en un cuadrito que sí quiero que lo vean bien, de cómo es que yo manejo, por ejemplo, las emociones en un momento de crisis, por ejemplo. Entonces, lo que yo hago es, en mí, es entender de manera autoconsciente qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son esas emociones del momento. Recuerden que no es la situación, es la emoción que tú le otorgas a esa circunstancia, ¿ya? ¿Y qué hago con los demás? Si estoy en una situación en donde se involucra a un grupo de personas y quizás yo soy la persona indicada para liderar este problema, tengo que ser empática y entender a los demás que no van a reaccionar igual que yo y que ellos dependen mucho de mí y de mi formación para poder salir adelante. Y entonces lo que yo hago allí es autocontrolarme a pesar del estrés, a pesar de que realmente es una situación alarmante de adversidad. Tengo que autocontrolarme y encontrar esa serenidad y ejercer mis habilidades sociales. Ser versátil, entender, comprender, unirnos y plantear soluciones. No sé si hasta aquí tienen alguna inquietud. Santiago. todo correcto, Daniela. Aún no hay preguntas respecto a lo último comentado, así que proseguimos con la exposición. Perfecto. Y esta última parte es todo lo que que le voy a responder ya a Wendy de manera formal, lo que yo he hecho en la práctica al momento de acompañar, de mentorear a líderes ejecutivos en la organización. Lo primordial, lo primerito que hay que entender es llegar a esa humildad. Todos tenemos oportunidades de mejora. Entonces, entender cuáles son, y para eso se implementa una auditoría de competencias en donde se plantean todas esas destrezas, esas facultades que un líder debe tener y verificar las brechas entre lo que tenemos y lo que no tenemos todavía desarrollado. Eso es lo primerito. Y luego, obviamente, se trabaja en estas debilidades, estas oportunidades o áreas de mejora que hay que desarrollar, que hay que ir moldeando y fomentando, y que no se quede en un solo día, tiene que ser vigilado, tiene que ser autovigilado y ser constante este trabajo. Pero también he visto líderes que se frustran muchísimo y dicen, Daniela, pero es que ya sé qué es lo que me hace falta, pero sigo cometiendo estos errores, no sé qué más hacer, y se angustian. Y es como que quieren que de un día para el otro ser esos líderes casi perfectos que toman las mejores decisiones y que se dejan de equivocar. Entonces allí en ese momento hay que entender que somos seres humanos y que no somos perfectos y que hay un proceso de por medio que hay que recorrer, que hay un trayecto que hay que entender, que hay que caminarlo. Y para eso nos acompaña toda esta información y la guía y el acompañamiento, valga la redundancia, del mentor o del coach. La vocación al servicio es entregarse a los demás. El líder, el gerente tiene que ser un ejemplo de servicio, de poder fomentar e identificar a estos líderes que pueden también reemplazarlos en algún momento. Y son así de humildes y nada celosos de que pueda pasar eso y compartir su sabiduría, sus conocimientos. Así de abierto debe ser un líder. Y ahora manejar el feedback, que hablamos del jefe, que en algunos que hacen quedar mal a sus pupilos y lo reprenden al frente de todo el mundo y utilizan el oprobio como un mecanismo para que la otra persona se asuste y no vuelva a cometer esos errores. Pero el feedback no únicamente se lo debe dar adecuadamente en un espacio que sea el confidencial, un espacio seguro para que la persona realmente absorba esta información y se le entregue de manera adecuada desde esa genuina comprensión del uno hacia el otro. Sino también tiene el líder que entender que como no es perfecto, debe ser humilde y ser receptivo ante la crítica constructiva, el feedback de alguien más.
Y puede ser el mismo pupilo y aceptar que hay ciertas cosas que todavía hay que ir manejando y puliendo. Y aceptar también la óptica de otros seres es importante. Y que no se quede en el papel, que no se quede únicamente por escrito en blanco y negro, sino que se haga un feed forward, que se haga un plan de acción con todo esta retroalimentación que se ha entregado, esta auditoría de competencias y esas brechas. Tiene que haber un curso de acción, de implementación, acciones diferentes para cumplir las metas del día a día que se pueden también establecer para que haya un proceso de aprendizaje y crecimiento efectivo. Y como les acabo también de indicar, va a haber momentos en donde quizás cometamos errores al momento de tomar decisiones como líderes. Pero no podemos nosotros decir autodestruirnos porque nos equivocamos un par de veces. Somos seres humanos y tenemos que aprender a confiar en nosotros, que nos podemos equivocar, pero de eso aprendemos para salir adelante, para fortalecernos, para cultivarnos, para nutrirnos y crecer. Que si no tenemos la creencia en nosotros mismos, de esa seguridad, cómo nosotros podemos crear y influenciar y decir que somos líderes formadores. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les dejo como en la práctica, lo que yo aplico, lo que se implementa para poder formar a esos líderes de la organización en recursos humanos. No sé si tienen preguntas, dudas, porque ya estoy terminando, por si acaso. Correcto. Vamos a revisar los comentarios. Excelente. En este caso, respecto a lo último comentado también, no tenemos preguntas. Invito al público que ya vayan dejando las preguntas porque estamos por finalizar el webinar, como bien dice Daniel. Así que estamos atentos a sus preguntas. Asimismo, coméntenos desde dónde nos están viendo, que los leeremos al final del webinar. Sí, como les digo, esto es lo que les puedo aportar dentro de esta materia tan interesante y bueno, yo estaré gustosa de darles mayor información, de acompañarles en alguna duda y ahí les dejo mis contactos, mi información, mis datos, si algún momento quieren comunicarse conmigo. Correcto. Aquí veo, en la diapositiva anterior veo que dice iStar. ¿Qué es iStar, Daniela? Esa es mi consultoría, soy consultora Correcto. de recursos humanos, hago todo lo que es reclutamiento, la construcción de todo el área de recursos humanos, coaching organizacional y de carrera. ¿Y cómo encontramos a iStar en redes sociales? Encuentras en LinkedIn, puedes ¿Ya? encontrar iStar. Pones iStar y ahí estoy yo. Correcto. Perfecto. Entonces, ahora sí, teniendo justamente esta información, estoy removiendo las diapositivas, Daniela, para que puedas volver a la pantalla principal y nos puedas ver. Perfecto. ¿Ya? Les puse gracias ahí en grande. Y de esta manera estamos concluyendo el webinar del día de hoy. Vamos a pasar a leer justamente ahora las preguntas del público. Acompáñame, por favor, Daniela. Por supuesto que sí. Y bueno, tenemos las preguntas del público, que más que nada el inicio se inicia con los saludos. Por ejemplo, Luis Vega nos dice, saludos desde Nicaragua. Saludos para ti, Luis. Hola Luis. Joel Marín, saludos desde El Salvador. Qué bien. Hola. Hola Joel. Tenemos a Bernardo Orrala Suárez. Buenas noches para ti también, Bernardo. Buenas noches, Bernardo. Tenemos a Tamara Toledo, ex Gran Exposición. Oh, muchas gracias, Tamara. Tan linda. Tenemos a Jorge Calizaya Flores, nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre emoción y sentimiento? Yo hablé de las dos, de los dos conceptos de manera simultánea. Ujú. Emoción en sí como concepto es cuando algo sucede y tú enseguida reaccionas. Y sentimiento es generar de manera consciente, sí, experimentar el sentimiento, porque no sabría cómo ponerle otra palabra al momento de ver algo, observar algo, pero creo que es más consciente que la emoción. La emoción creo que es algo más impulsivo, más del momento. Correcto. Entonces vamos con la última pregunta porque las demás ya las leímos.
Y ya la respondimos. La de José Herrera. ¿Qué le dirías a esos líderes que tienen miedo de enseñar porque sienten que lo pueden superar o perder su puesto? Me atrevo a decir, Santiago, que un líder tiene que saber que es un formador, que es un inspirador y que esto profesional no empata con un líder como tal. Entonces, esa es mi manera de ver y mi criterio en cuanto a un líder. El líder tiene que tener esta habilidad de poder enseñar y formar. Es Ya. correcto, yo opino igual. Sí, entonces sí, o sea, cuando se tiene el miedo realmente no es un líder y tiene mucho celo de demostrar y de compartir su sabiduría y conocimiento. Entonces realmente ahí sí, bajo mi pensamiento, mi opinión, no existiría liderazgo como tal. Correcto. Y bueno, Daniela, te comento que esa es la última pregunta y así estamos concluyendo el ciclo de preguntas aquí que forman parte de este webinar. Si es que no dejan otra pregunta. El público siempre deja preguntas al final, ¿ah? Que no se sorprendan que quizás volvamos. Pero ya voy avisando que lo estamos cerrando. Así que Ok. ahora vamos a empezar a compartir las redes sociales. ¿Cómo te encontramos a ti? ¿Cómo nos encuentran a nosotros? Si nos ven desde otra plataforma, lo vamos a poner en pantalla. Por ejemplo, en Facebook, ¿cómo estamos nosotros? Como @cámara. En Instagram estamos como @cámara de comercio Canco. Y en LinkedIn, nosotros estamos como el acrónimo Canco. Y nuestra expositora está justamente con su nombre, Daniela Muñoz. Así lo pueden encontrar ustedes en LinkedIn, así le encontramos nosotros. Así que Gracias, nada, Santiago. de esta manera estamos concluyendo el webinar y Daniela, te agradecería unas palabras finales para el público. Por supuesto que sí, ha sido un placer estar aquí con ustedes, compartir esta información y como les había dicho, espero de corazón que haya sido de su aporte y nuevamente ser grata con este espacio, con la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional y por supuesto contigo, Santiago. Gracias por su participación, querido público. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ella fue Daniela Muñoz para hablarnos de inteligencia emocional y recursos humanos. Así que de esta forma, ahora sí estamos cerrando el webinar del día de hoy y me queda decirles hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.